Okay. Hello, can you hear me? Vale, hola, buenos días. Se me oye, ¿no? Soy Shivan Kandelval y voy a hablar de las lecciones que hemos aprendido de la literatura pública sobre el CTNN 21. Hace un par de años, con ayuda de EFI, nos enteramos de que nuestro hijo tiene una enfermedad genética que se llama síndrome de CTNNB1. Desde entonces he estado en contacto con la Fundación en un intento por encontrar una cura para esta afección. Juntos hemos hecho una revisión sistemática de los fenotipos y genotipos de los pacientes de CTNNB1. Actualmente tengo un diploma de la Universidad de Israel bajo el profesor Oton Carney sobre enfermedades raras. Entonces, desde 2012, desde 2021, cuando se publicó este artículo, hemos estudiado a estos 100 individuos con mutaciones en el gen CTNNB1 que inicialmente se había diagnosticado como parálisis cerebral. Este gen está ubicado en el cromosoma T en el locus 3p22.1. Tiene 16 exones, de los cuales el 2,15 es el que codifica la proteína. Esta proteína se llama beta-catenina con una longitud de aminoácidos de 781 y repeticiones de armadillo de 128. Este síndrome es una pérdida de función por mutación. Es lo que se llama una mutación nueva, que genera insuficiencia de haploides, que por lo tanto, o a su vez, genera una reducción en la función. También es un trastorno autosómico dominante, es decir, que una mutación en cualquiera de los 4 que heredamos de los padres generará o dará lugar a la enfermedad según descrita por Chung y colaboradores en 2019. Se ha determinado que la beta-catenina es importante en el desarrollo neuromotor e intelectual. Esto puede generar retrasos en el desarrollo general y problemas del habla. Esta proteína beta-catenina tiene una alta participación en la emisión y recepción de señales. Y cuando sufre alguna degradación, esta degradación es inhibida si está apagada la señal o inactiva y se utiliza como factor. Bueno, sí, sabemos lo que es el gen y lo que es la proteína. Veamos cómo afecta esta mutación a nivel de la proteína. La mutación puede generar un codón de terminación prematura y esto a su vez genera degradación del ARN. Es decir, el niño tiene mucha energía, o el cuerpo tiene mucha energía como para poder metabolizar la proteína NMD. Un cambio en la confirmación del mensaje generará una proteína no conforme que a su vez generará la formación de proteínas truncadas. Al ser más cortas las proteínas pierden parte de su función. Finalmente, no podemos excluir la posibilidad de un efecto negativo dominante, es decir, que haya un alelo mutante y el alelo de la proteína mutante puede interferir con las funciones del otro alelo. La pregunta es si existe alguna correlación entre los genotipos y los fenotipos en pacientes de CTNNB1, que es lo que hemos tratado de abordar en este trabajo de investigación. Aquí hemos realizado 2 nuevos análisis, las manifestaciones clínicas y la clasificación de la mutación según su gravedad. Para valorar los datos utilizamos las siguientes palabras clave, que eran las que se utilizaban en 2012, identificadas en diferentes bases de datos y en 1.221 artículos. De allí sacamos los datos para 84 pacientes
que reflejamos aquí. Y determinamos que las mutaciones para estos pacientes abarcan todo el gen, con las mutaciones más frecuentes expresadas en la pantalla. Luego tenemos que determinar el tipo de mutación más común. Para ello hemos definido que casi el 50% de los casos no hay mutación alguna. Luego el frameshift era un porcentaje del 35,5% y las mutaciones por división de apenas un 7%. Y la eliminación total del gen alcanzaba apenas un 2,4%, es decir, que el gen estaba ausente. Dentro de este contexto vimos que los exones 9 y 10 eran los dos puntos más importantes para estas mutaciones. Una explicación posible es que los exones 9 y 10 codifican la longitud de la proteína, que es de alta relevancia en su interacción con otras proteínas, con lo cual una mutación en esta región tan crucial genera con gran probabilidad el síndrome CTNNB1. Entonces, en este análisis genotípico-fenotípico hemos decidido segregar las mutaciones y a los pacientes según su gravedad. Para hacerlo, decidimos elegir 4 características principales de los pacientes. El primero, contacto visual. Clasificábamos a los pacientes sobre la posibilidad de hacer o no hacer contacto visual. Para el habla, elegimos las destrezas del habla reconocidas en 2012 para aspectos cognitivos y para aspectos motores hicimos una diferenciación similar. El desarrollo motor no se analizó entre moderado y severo porque la diferencia entre ambas categorías no era muy relevante. Entonces, si alguien puede establecer contacto visual positivo sin retrasos en el habla y con una cognición normal, se le considera positivo. Una persona con contacto visual positivo que tarda en completar sus frases y que puede andar independientemente quedaba bajo la categoría leve moderado. Y así vamos evolucionando hasta la clasificación más severa, donde no pueden establecer contacto visual, no hablan y no son autónomos en su capacidad motora. Y luego analizamos los genotipos y fenotipos entre los pacientes bajo estos criterios: dismorfismo facial, anormalidades oculares, anormalidades en el tono muscular y dificultades del habla, sumados a la microencefalia. Y esta es la distribución de los pacientes en relación con la capacidad o discapacidad para andar, nivel de agresión, movimientos estereotípicos, es decir, ya desde el vientre el niño se percibe, o el feto se percibe como anormal, y este es un aspecto importante para los médicos. Si un paciente muestra como mínimo 3 de estos fenotipos en los criterios, hay que hacer pruebas para determinar si el paciente sufre de CTNNB1. Luego están las mutaciones missense y nonsense, que en los exones 13, 14 y 15 pueden mostrar un determinado fenotipo. Estas mutaciones hacen o generan una teoría que se parece mucho al resto de las proteínas, donde solo ha mutado una pequeña parte de ella, con lo cual se ven impedidas algunas funciones, pero no todas. En cuanto a las implicaciones clínicas, hemos visto que la capacidad del paciente, la capacidad de expresión verbal, va desde poder emitir unas cuantas palabras a comunicación no verbal hasta retrasos en la comunicación verbal. Y determinamos que casi el 40% de estos pacientes tenían una conducta agresiva y problemas del sueño en al menos 25% de los pacientes, con síntomas parecidos a los del TEA y otros trastornos del espectro autista. Uno de los principales aspectos fenotípicos del CTNNB1 es este distrofismo facial que se presenta en 96%, un surco nasolabial más largo y más plano en 93% de los pacientes,
Luego, esta deformación del labio superior. Y en cuanto a las anormalidades oculares, pues estrabismo o desalineación de los ojos en 53% de los pacientes, el FEVR, que es una pérdida de visión debido a una vitroretinopatía en apenas 23%, y luego hipertropía en 14% de los pacientes, astigmatismo, pérdida de visión debido al índice de refractibilidad en 9%, y esotropía, que se detectó en 5% de los pacientes, 5% también para miopía y 4% para la atrofia óptica, es decir, un retardo en el envío de las señales visuales al cerebro, apenas en 4% de los pacientes. Finalmente, quería decir que los datos complementarios incluyen una lista de 84 pacientes que van con estudios que van desde enero de 2012 a octubre de 2021 con información relevante, y que la correlación genotipo-fenotipo en estos pacientes puede funcionar o servir como base de datos para investigadores, médicos, profesionales y pacientes para correlacionar la mutación genética y los fenotipos previstos. Pero no se basa o no puede basarse la valoración para confirmar la mutación simplemente en el fenotipo del paciente, y hay que hacer una secuencia de todo el exoma para poder tener un diagnóstico más certero. Y eso es todo. Gracias.